Hola, buenas tardes a todos. Nos reunimos esta tarde en Casa de América para rendir tributo al gran escritor de nuestra lengua, Gabriel García Márquez, a propósito de la publicación de la obra La flor amarilla del prestidigitador del poeta y periodista colombiano Gustavo Tatis Guerra. Asimismo, quiero agradecer la presencia del escritor colombiano Dasso Saldívar, gran conocedor de la obra del Nobel colombiano, y del escritor y editor Juan Cruz. Enumerar las veces que tanto Juan Cruz como Dasso Saldívar han participado en las actividades de Casa de América es como enumerar las veces en las que uno va a la casa de su familia, o sea que bienvenidos todos nuevamente a su casa. Antes de dar paso al diálogo, simplemente mencionar que Casa de América paga tributo a García Márquez siempre que tiene ocasión. Solamente mencionaré los casos más recientes, como por ejemplo la lectura pública de los capítulos de 100 años de soledad con motivo de los 50 años de la publicación de la obra, la proyección del Coronel no tiene quien le escriba, o la grabación en la casa del programa de radio centrado en Gabriel García Márquez dentro de la Estación Azul. Y finalmente también les menciono las terceras jornadas transatlánticas, donde se habló sobre la novela de relatos Estrategias de lo global en García Márquez y Vargas Llosa. Con lo cual, sin más, les dejo con nuestros ponentes y concretamente Dasso Saldívar les introducirá al resto de nuestros invitados. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a Casa de América por esta acogida. Y a Ana María Rodríguez por su ayuda, colaboración, su diligencia en la configuración de este momento que aquí nos reúne alrededor del nombre de la obra de García Márquez a través del hermoso libro que Tatis Guerra nos acaba de compartir, o nos empieza a compartir. Debemos lamentar la ausencia del editor Pérez Ureda, que no ha podido venir por cosas de urgencia de última hora, y les manda un abrazo, un saludo, y bueno, de todas maneras él está en nuestra presencia, con nuestra compañía, y quiero saludar la presencia de Tatis, del autor, cómo no, un escritor, un periodista, un pintor, un poeta, una excelente persona que ha tenido la suerte durante años, casi 3 décadas, de partir con Gabriel García Márquez y con su familia y sus amigos desde un ámbito tan macondiano o tan garciamarquiano como es Cartagena de Indias. Y cómo no, la presencia, la compañía solidaria de nuestro querido amigo Juan Cruz, una persona que todos conocemos y no hay que presentar con mayores palabras. Y yo quería simplemente, para introducir un poco este diálogo, esta conversación con Tatis, yo quería un poco preguntarle a Tatis cómo empezaron estas conversaciones de él con Gabriel García Márquez. ¿Cómo llegaste a él para ese primer reportaje que abre el libro y que es un poco como el cajón desastre del libro? Y sobre todo, si en algún momento tú te diste cuenta que no estabas trabajando una serie de reportajes sobre un personaje y su mundo, sino que estabas como escribiendo un libro a través del tiempo, con la ayuda de la mano del tiempo, en diferentes capítulos. ¿Cómo fue ese comienzo y cómo fue ese proceso, Gustavo? Muchas gracias a todos por venir a esta Casa de América. Agradecer a Ana María y a todo el equipo humano de Casa de América, a Dasso Saldívar, a Juan Cruz, a los amigos que están presentes en esta tarde, para poder conversar de manera fluida sobre esta historia de la flor amarilla del prestidigitador. Todo empezó realmente hace muchos años. No es un libro secuencial, porque es un libro concebido en más de 30 años. En el año 80, en 1980,
Yo terminé el bachillerato en el 79, me fui para Cartagena, pero mis abuelos maternos son de Cincé, Escolástica Flores y Ricardo Ulises Guerra. Eran vecinos, amigos y contemporáneos de Gabriel Eligio García Martínez, el padre de García Márquez. Una tarde fui a buscar la pensión de mi abuela y dijeron en voz alta: Escolástica Flores, viuda de Guerra. Y yo dije: yo. Y todo el mundo se echó a reír. Yo vi que en ese grupo de personas estaba un señor bonachón, vestido con un pantalón caqui y una camisa azul celeste. Y yo dije: ese hombre se parece a García Márquez. Pero lo estaba pensando y de repente se vino hacia mí y me dijo: ¿tú qué eres de Escolástica? Yo dije: soy su nieto. Me dijo: es mi gran amiga. Ricardo Ulises y Escolástica son mis amigos. Nacimos en Cincé, que es mi tierra, la tierra del padre de García Márquez. Y esa fue la primera llave que me permitió llegar a los García Márquez. Yo le dije: pero usted es el padre de Gabo. Y él me dijo: no, yo soy Gabo. Gabito es mi hijo. Yo dije: no puede ser. Entonces, esa fue una entrada a su familia maravillosa, porque yo le caí en gracia al padre de García Márquez en el año 80 y me llevó a su casa, como si yo fuera un pariente de él. Y me presentó a toda la familia. Me llevó a su casa de campo, que se llamaba Trinidad. Y ahí tenía pintado todos los personajes de 100 años de soledad en un patio enorme. Y entonces él me leía una novela interminable que nunca terminó, que empezó a escribir, pero que era un arrume de hojas de cuaderno, que eran los amores de él con Luisa Santiago. Yo dije: ¿usted qué va a hacer con eso? Me dijo: esa es una novela que yo estoy escribiendo. Yo dije: pero ¿su hijo no está escribiendo esa novela? Me dijo: que no se le ocurra escribirla. Es porque es la novela de mis amores con Luisa Santiago. Entonces yo dije: me gustaría conocer a su hijo, a Gabito. Y entonces yo era un niño cuando le estoy pidiendo Tengo incluso la foto, estoy irreconocible, soy un muchacho delgadito, hablando con el papá de García Márquez. El papá de García Márquez empieza a hablar toda una tarde conmigo y llegó un momento en que ocurrió una cosa que yo diría de pronto absurda. Le dieron ganas de orinar y no, porque estaba fascinado con la conversación, que no le dio tiempo de ir al baño. Entonces lo que hizo fue: dice, espérate. Se volteó, orinó y seguimos conversando. Yo dije: este tipo es loco, definitivamente. Y ese era el papá de García Márquez. Entonces yo le dije: quiero conocer a su hijo. Entonces me dijo: yo te aviso cuando llegue ese momento, yo te aviso. Y un día me llama y me dice: Gabito ya está en la ciudad, pero no está en Cartagena, sino en Arjona. Te voy a hacer un mapita para que llegues allá donde él. Entonces yo le dije a un amigo: acompáñame, porque yo realmente tengo cierto pudor llegar donde él. Yo lo he leído todo de él y me da cierta cosa encontrarme con García Márquez. Entonces llegamos al pueblo y estaba García Márquez vestido de blanco, con unas botas negras, junto a Mercedes y los suegros y unos amigos, y le dimos la vuelta a la manzana. Yo dije: pero qué estupidez estamos haciendo. Si hicimos este viaje para hablar con García Márquez y saludarlo, pero estábamos aterrorizados ver a García Márquez allí en una mecedora, que de repente yo me llené de valor. Le dije a mi amigo Luis Germán Porras: por lo menos le voy a decir que tú eres realmente sobrino de Cecilia Porras, la gran amiga de Gabo. Ese va a ser el pretexto para poder llegar donde él. Y de verdad, Luis Germán es sobrino de la pintora Cecilia Porras. Entonces de pronto nos vimos frente a García Márquez, yo le di la mano, le dije: maestro, yo quiero conocerlo, quería conocerlo. Y ya que lo conozco, me voy. Entonces me dice él: ¿y tú quién eres? Yo dije: no, soy un estudiante.
Pero su padre me dio la dirección y yo quería conocerlo. Me dijo, ¿y cómo se llama el joven que te acompaña? Y yo dije, no, es Luis Germán Porras, sobrino de Cecilia Porras, su amiga. Me dice, claro, claro. Bueno, ya nos vamos. Me dice, no, ustedes no se van, ustedes se quedan aquí conmigo. Y eso fue una tarde, toda una tarde conversando con García Márquez. Ese fue el primer encuentro con García Márquez. Pasan los años, pasan 2 años, 1982, y ya yo tengo cercanías con la madre y con el padre. Y a las 6 de la mañana del 21 de octubre de 1982 nos despertó la noticia del premio Nobel a García Márquez. Y yo salí disparado para la casa de los García Márquez a preguntarle a Gabriel Eligio cómo se sentía y a doña Luisa cómo se sentía. Y vi parado al papá como en una situación incómoda porque estaba resolviendo un problema económico y tenía que irse, se iba todos los días a pie hasta el centro de la ciudad de Cartagena. Y yo le dije, maestro, ¿usted cómo se siente siendo el padre de un Nobel de Literatura? Me dijo, eso no es como el confite que le dan a un niño, el primer confite que le dan a un niño. Yo siento que eso es lo que es el premio Nobel para Gavito. Total es que yo voy a saludar a la mamá dice, ay, mijo, no me saludes tan fuerte, porque tengo el brazo embromado, me tropecé, me duele el brazo. Y ahora me tienen aquí aturdida con este premio Nobel. No me dejan tranquila, el teléfono está dañado, entonces ahora tengo que salir a responderle a los vecinos y todo el mundo y la preguntadera del Nobel. Ojalá ese bendito Nobel sirva para arreglar el teléfono, dice Luisa Santiago. Y entonces eso se volvió público, porque Juan Gosaín llamó en ese momento y entonces dijo, otra llamada, pero tienes que ir enfrente a responderle a Juan Gosaín. Y entonces lo saludó de esa manera. Mira, Juan, estoy pero ya aburrida de responder teléfonos en la vecindad y ojalá es que el premio Nobel a mi hijo sirva para arreglar el teléfono. Sí, claro. Inmediatamente salieron a arreglarle el teléfono a Luisa Santiago. Entonces ese fue el segundo encuentro, digamos, en casa. Y pasan los años, 1992, quinto centenario de la llegada de Colón a América, y llega un barco a la ciudad, un barco que se llamaba Melquíades. Y me dice, ya yo trabajaba en el Universal desde el año 84, soy el más viejo periodista de Cartagena del diario El Universal. No he parado de escribir desde el año 84 allí hasta hoy, hasta este año. Y me dijeron, vaya a hacer una crónica sobre el barco ese Melquíades que llegó. Yo dije, pero ese barco, ¿será que tiene que ver con García Márquez? Y llego yo al barco y empiezo a recorrer el barco, veo una calle, una réplica de una calle de Julio Verne, y veo unos cafetines y todo un ambiente escénico, y dentro de los cafetines veo a García Márquez. ¿Qué hace García Márquez aquí? Bajo, lo saludo y yo le digo, ¿usted se acuerda que nosotros nos vimos hace unos años? Pero tú eres el muchacho impertinente que llegó a Arjona en el año 80 y hace 12 años que no te veía. Yo dije, pero ahora yo soy periodista del diario El Universal. ¿Dónde empezó Gabo? Dice, ahí empecé yo. Entonces me dice García Márquez, ay, entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo dije, no, yo quiero que me concedas una entrevista. ¿Para cuándo la quieres? Y yo dije, no, cuando usted me diga. Me dice, para el Jueves Santo, a las 4 de la tarde, donde mi madre en el barrio de Manga. Yo dije, ahí estaré 15 minutos antes de las 4. Llegué y ya estaba, él estaba ahí esperando. Cuando llegué a la casa, había tanta bulla en esa casa, porque todos hablan al mismo tiempo. Sí. Todos los familiares de García Márquez son unos enloquecidos habladores y conversadores. Y entonces García Márquez me dijo, ya son las 4, pero aquí con este ruidaje no podemos conversar. Tenemos que meternos en la cocina para esta entrevista. Me dijo, no traigas, o sea, él me dijo, no vayas a llevar ni cámara, ni grabadora, ni nada. Yo llevaba una libretita pequeña y nos sentamos en la cocina a conversar. Pasaron 3 horas y media, casi 4 horas, y todo era sobre la infancia, sobre cómo habían surgido esos personajes. Y le hice una pregunta,
todo era sobre la infancia, sobre la masacre de las bananeras, sobre el abuelo, sobre Nicolás Márquez Mejía, sobre Tranquilina Iguarán. Y García Márquez me decía, mira, yo no he salido de la infancia. Yo toda mi vida he estado metido de cabeza en esos 7 años de la mano de mi abuelo Nicolás Márquez. Y entonces la conversación empezó así, y ese es el primer capítulo de ese libro. Han pasado ¿cuántos años? El 92. Lo publiqué en 27. No, sí, 27 años. 27 años. Lo publiqué días después. Yo llegué a la casa feliz porque había hablado tantas horas con García Márquez. Me dedicó el libro El general en su laberinto y me dijo, para Tatis, el día de la habladera. Entonces llegué a la casa y transcribí todo porque temía que se me pudiera olvidar algo. Publiqué el reportaje y a los pocos días me llama García Márquez y me dice, te quedó bien, te quedó bien. Te quedó bien. Y no sé cómo lo hiciste porque no sé, tienes una memoria endiablada. Bueno, total es que después de eso ocurrió un segundo encuentro, otro Jueves Santo del año siguiente. Yo dije, pero otro Jueves Santo a conversar con García Márquez. Eran 2 Jueves Santos en la casa de la madre. Después se dieron varios encuentros. Y después los encuentros eran cada vez, parecían casuales, pero que realmente tenían una lógica. A veces él llegaba a Cartagena y yo no me atrevía a abordarlo para cuidar de la privacidad de García Márquez y para no perturbar la belleza de los encuentros anteriores. Si se daba ese momento, yo lo aceptaba como algo que debía, digamos, merecer, y por eso el libro tardó mucho tiempo en gestarse, porque no fue un libro lineal, fue un libro que se hizo a través del tiempo. Y García Márquez, cuando terminamos de conversar, me puso la mano en el hombro y me dijo, te he dado una entrevista, te he dado muchas cosas para un libro. O sea, y cuando él me dijo eso, yo no tuve conciencia que realmente me había dado el principio de un libro que hoy estamos presentando en esta tarde. Yo soy periodista, con lo cual le haré preguntas, pero antes me gustaría hacer algunas consideraciones sobre la calidad radical de este retrato de García Márquez. En primer lugar, todo lo que dice es verdad. Está hablando con un prestidigitador mentiroso. García Márquez le explica a Tatis que él se inventó, por ejemplo, el número de muertos en el Bogotazo, porque así sonaba mejor. Era capaz de ser, como se insinúa en el título, un prestidigitador de la realidad. Tenía amigos en Aracataca que proseguían esa especie de hechizo no de la mentira, sino de la alegría de inventar. Recuerdo un día que en Aracataca yo me encontré con un hombre que era amigo suyo, que se llamaba, imagino que ya no vive, Nelson Noches, que fue el alcalde de Aracataca. Y entonces yo estaba viendo la casa esa en la que no entró Gabo cuando fue en 1992, y le dije a Nelson, ¿cuándo fue la última vez que vio a Gabo? Él estaba en una rocking chair, vestido con una camisilla de asillas blancas y pantalón muy negro, y fumando en una pipa, y era un hombre como de la antigüedad, como un hombre del siglo XVIII que siguiera en Aracataca. Entonces, haciendo ese balanceo, me dijo, anoche estuvo aquí jugando conmigo al ajedrez. Qué bueno.
hacía un ratito, una mujer caminaba como mirando hacia la nada, como traspasando una pared, la pared que había después del gran árbol del patio de Gabo, junto al lugar donde estuvo la cuna en la que Gabo vivió sus primeros días, sus primeros meses. Y le pregunté a la chica que enseñaba la casa, donde estaban muchos recuerdos clavados con chinchetas en la pared. Le dije, ¿quién es esa mujer? Dice, esa mujer es, no recuerdo el nombre propio, pero era la hermana de Nelson y podría llamarse perfectamente Asunción Noches, ¿no? Y era como si yo hubiera entrado en el mundo narrado por Gabo. Luego me llevaron a donde está el río de las grandes piedras, la fábrica del hielo. Me enseñaron por dónde en las tormentas podían verse luego el resplandor de las mariposas. Y él le dice a Tatis en esas entrevistas de Jueves Santo que se hicieron, ¿no?, que él, todo lo que escribió es realidad. No hay nada de lo que haya escrito que no está en la realidad. Yo lo que hago es transmutar poéticamente la realidad. Y si uno va a Aracataca, encuentra que todo es cierto. Y cuando lee este libro, encuentra que todo este libro es cierto. Porque hay una lealtad periodística, pero yo creo que sobre todo proveniente del compromiso ético de reflejar lo que Gabo le iba diciendo, que culmina haciendo que el libro respire el aire de Gabo, e incluso el aire de la familia Gabo, de la familia de Gabo. Cuando había pasado un año de Cartagena de Indias y de Colombia y del mundo sin Gabriel García Márquez, yo fui a Cartagena y me encontré con don Jaime, el hermano de Gabo, y me encontré con Juan Gosaín, que es quizá el mejor orador, narrador oral que hay en América. Y entonces yo le pregunté a los dos cosas de Gabo, y había como una transmutación de la realidad. En cualquier momento, por aquí puede aparecer Gabo. Y si cerrabas los ojos, eso quizá no ocurría, aunque también ocurría con Gosaín. Pero si cerrabas los ojos, hablando con Jaime, era Gabo hablando. Porque la voz de Jaime es exactamente igual que la voz de Gabo. Entonces, esa pureza que tiene el libro, yo creo que está inspirada en la propia mirada de García Márquez. El autor, Tatis, periodista, que conoció a Gabo cuando era un muchacho estudiante, alcanza un compromiso con él. Esa llamada de Gabo, que he apuntado aquí, ¿te quedó bien? Eso es el mejor diagnóstico que puede hacer sobre una conversación un personaje como Gabriel García Márquez. Un periodista siempre está esperando, aunque no lo diga, porque alguien le diga te quedó bien, y que ese alguien sea aquel al que has entrevistado. Es un libro, me parece a mí, en el que todo es verdad. Y es verdad porque parece verdad. Las cosas en periodismo
y en literatura son verdad si parecen verdad. Luego puede haber una ratificación, pero no hay nada, ni siquiera lo inventado por García Márquez, que no parezca verdad. Y ahora mismo es más verdad lo que Gabo dijo, por ejemplo, del Bogotazo, que lo que cualquier historia puede decir de ese momento. Yo he leído el libro con una enorme envidia de escritura. No es común ser fiel, escribir con fidelidad y, sin embargo, conseguir una sintaxis que refleja la música de García Márquez, hablando y escribiendo. Hace unos años yo entrevisté en Edimburgo a J.K. Rowling y yo leí el último capítulo, la última entrega de Harry Potter para entrevistarla. Y empecé a leerla en voz alta y dije, esto es la música de 100 años de soledad. Yo, en todos los libros que imitaron a Gabriel García Márquez, hasta que he leído a Tatis, nunca había encontrado la pureza de la música de Gabriel García Márquez, esa música que combina todas las músicas que él escuchó. Y estaba allí, en J.K. Rowling, y se lo dije. Le dije, usted escribe con la música de García Márquez. Y ella se quedó muy roja. Muy roja. Se delató. Y me dijo, pues he estado toda mi vida tratando de imitar su estilo y en este último libro creo que ya lo conseguí. Qué bueno. Bueno, yo tuve suerte, a lo mejor ella me mintió, pero quedó bien. Entonces, a mí me gustaría preguntarte por ese aire de familia que Gabo tiene o deja a su alrededor. Esa familia y Gabo son como una unidad de ritmo, una unidad de encuentros. ¿Cómo era su relación con la familia cuando no estaba? Toda la obra de García Márquez realmente es una metáfora de su propia familia. La casa de Aracataca, donde vivió sus primeros 7 años, y donde él dice que lo que ocurrió allí fue definitivo para crear 100 años de soledad, es el homenaje de un nieto a sus abuelos maternos, a Tranquilina Iguarán y al coronel Nicolás Márquez Mejía. Luego, cuando muere el coronel en el año 37, que él se reencuentra con sus padres empiezan a ser ya personajes, por supuesto en el tiempo, empieza a convertir todo lo que le rodea en personajes de sus propias ficciones. Los amores contrariados de Luisa con Gabriel Eligio García Martínez es una historia que García Márquez convierte en una novela que ocurre en Aracataca y la traslada a la Cartagena de mediados del siglo XIX, 1849, bajo una peste de cólera que hay en Cartagena. Y García Márquez, todo lo que va tocando, es como un rey Midas, todo lo que va tocando lo convierte en materia, en oro de sus fabulaciones, en oro de su sensibilidad y de la exploración de la realidad. Su amigo Cayetano Gentile Chimento, su amigo de juventud al que matan los hermanos Chica en Sucre, en aquel enero de 1951, se convierte en el modelo de Santiago Nazar para Crónica de una muerte anunciada. El vecino de su casa, el belga, Emilio el belga, que se suicida con cianuro, que jugaba ajedrez con su abuelo, se convierte en el suicida
del personaje que aparece en la hojarasca, en todos los suicidas que aparecen en toda su obra, pero especialmente en Jeremías de Saint-Amour, que García Márquez lo lleva de Aracataca a suicidarse en un balconcito del Portal de los Dulces en Cartagena de Indias. Y lo curioso es que García Márquez, las cosas que trasladaba de una región a otra, se las creía él, porque un día íbamos caminando por el centro de la ciudad y de repente se paró a mirar el balcón. Jaime, primero fue Jaime, después fue el mismo García Márquez, se detuvo bajo la luz del balcón y dijo: allí se mató Jeremías de Saint-Amour. Se puso triste, como si realmente Jeremías de Saint-Amour se hubiera suicidado con cianuro en ese balcón. Y en ese balcón jamás se suicidó Jeremías de Saint-Amour, pero se suicidó en Aracataca. Y él vio a ese señor exiliado, ese señor que venía de la Primera Guerra Mundial, que era amigo, era confidente del abuelo. Don Emilio. Sí, Emilio el belga. Ese personaje marcó la sensibilidad de García Márquez. Cuando yo le pregunto qué es lo que más te ha impresionado de lo que viste de niño, me dice: el día que degollaron a un tipo que iba en un burro. Y el tipo iba en el burro, le cortaron la cabeza y el burro siguió con el tipo. Y García Márquez salió a ver el muñón del degollado porque quería ver qué había dentro del degollado. Entonces García Márquez, yo dije, pero qué cosa tan terrible la que has podido ver. Pero realmente es que él, primero el abuelo mata a Medardo Pacheco y el peso de ese muerto se lo pone en los hombros al niño, que es su nieto. Después le pasa a los muertos de la Guerra Civil Colombiana del siglo XIX. O sea, García Márquez era un anciano de 7 años. Llevaba muchos muertos encima. Entonces, de paso, los muertos de la masacre de las bananeras, que el dato más preciso es el dato de la ficción. Porque García Márquez, yo fui respetuoso con la respuesta que me dio, porque él siempre variaba la cifra. A mí me dijo 7, un día me dijo, eran como 9. Oye, no, nunca pasó nada. Pero realmente fue tan terrible esa masacre que el dato de la ficción terminó corrigiendo el dato de los historiadores. O sea, el olvido de los historiadores colombianos fue realmente sustentado con el dato de la ficción. Y ahí es donde radica la verdad de las mentiras. La verdad, las mentiras. García Márquez no era embustero en el sentido tradicional, como dice la gente. O sea, por ejemplo, el papá decía, no, es que mi hijo es un embustero. No, era un hombre que construía unas verdades, que tenía una manera muy particular de descifrar la realidad, y todo lo que construía paralelamente era una verdad. Era una verdad, hasta el punto que sufría con sus propios personajes, que eran derivaciones de los personajes que él había visto, que había contemplado, que había padecido. Entonces, García Márquez, yo creo que sus primeros años fueron muy tormentosos. Primero porque se cría con un abuelo que lo remite al siglo XIX. Está en un ambiente que acaba de salir de una masacre. En la casa se hablaba del número de muertos. Y esa masacre, Colombia ha vivido masacres que han rebasado el número imaginario. O sea, la realidad ha competido con la ficción y ha sobrepasado a la ficción. 3.000 muertos fueron los de la Unión Patriótica, aniquilados, asesinados. Y en Colombia el número 3.000 que García Márquez se le ocurrió han sido demasiado reales. Las cifras inventadas por él terminaron siendo muy reales. Fueron los datos reales. Fueron los datos reales. Y a García Márquez hay que creerle, cuando habla en ficción, está hablando realmente con mayor credibilidad, con mayor intensidad para poder comprender la realidad. Porque realmente es un poeta, es lo que es un descifrador de la realidad. Y él es personaje de 100 años de soledad en las últimas 80 páginas. Y García Márquez es tan clarividente que él vio que su abuela perdió la memoria, su abuela Tranquilina, su madre Luisa Santiago, que él sabía que iba a perder la memoria. Cuando a los 39 años él empieza a escribir 100 años de soledad realmente a los 17 años, pero como era una historia demasiado desmesurada, prácticamente duró muchos años escribiendo ese libro, 20 años.
más de 20 años, desde el año 47 hasta el 67 han transcurrido 20 años, desde la tercera resignación hasta 100 años de soledad, García Márquez se anticipa a su propia suerte y la peste del olvido la vivió la familia García Márquez y la sigue padeciendo en el presente. Es una enfermedad familiar, la enfermedad del olvido, y García Márquez, al final del libro, retrata a sus amigos, sus 4 despotricadores, que junto al sabio catalán aparecen en las últimas 80 páginas del libro y empiezan a morir en el mismo orden en que mueren en la realidad. García Márquez era un clarividente. Un día me contó que estaba escribiendo, tenía siempre una naranja o una manzana, y de repente, escribiendo, se cayó. Era una manzana, una naranja. Sí. La naranja se cayó. Sí. Y García Márquez se asustó. Algo está pasando. Llamó a su mamá y Luisa Santiago le dijo: ay, mijo, tengo un hambre horrible. No sé, pero tengo un hambre espantoso. Entonces García Márquez se dio cuenta que la naranja que se estaba cayendo tenía que ver con el hambre de su madre. Y todo era así. García Márquez interpretaba la realidad de esa forma. Y era un hombre muy supersticioso, muy clarividente, muy intuitivo. La flor amarilla siempre la tuvo presente en los momentos de gloria y en los momentos de duelo. Cuando se ganó el Nobel, estaba aterrorizado con ese Nobel. Digamos, la ceremonia, no quiso vestirse de frac porque el primer muerto que vio en su vida estaba vestido de frac. Entonces, yo no puedo recibir el Nobel vestido de muerto. Tengo que vestirme como se visten los campesinos del Caribe, que era con liquiliqui, que es una prenda muy elegante, dominguera de los campesinos del Caribe y de los llanos venezolanos y colombianos. Y García Márquez realmente se viste como se vestía su abuelo, Nicolás Márquez, en los domingos de fiesta, con ese liquiliqui. Cuando él se viste de liquiliqui, le está rindiendo un homenaje a su abuelo muerto, que entre otras cosas, él vio quemar la ropa del abuelo, y entre ellos un liquiliqui. Y bueno, de pronto nos extendemos porque nos emocionan todas estas historias que tienen que ver con un hombre irrepetible, un genio de las letras, un hombre que cumpliría ayer 92 años, que tiene 5 años de partida, pero que sigue creciendo más allá de la muerte, sigue creciendo más allá de sus palabras. Y García Márquez era consciente de que más allá de su muerte, sus libros iban a seguir dialogando con el mundo. Y la pregunta que nunca me quiso responder fue sobre la muerte, porque le daba terror hablar de eso. Me dijo: ¿cómo vas tú a hacerme esa pregunta de la muerte? Tantas preguntas que hay. Pero... Gustavo, podríamos sintetizar esa intervención tuya diciendo que el fenómeno, el caso de García Márquez, es el de la vida constante más allá de la muerte. Más allá de la muerte. Que es un juego, ¿no?, respecto de su cuento y el soneto de Quevedo. Sí, sí. Mira, antes, escuchando a Juan y escuchándote a ti, sí, yo estaba pensando en ese hecho de que él te dijo: nunca salí de la infancia. Y además nunca salió de la infancia en 2 sentidos. En el sentido de que Aracataca y la infancia fueron siempre los grandes fontanales de su creación. Y en el sentido de que él siempre sentía, como persona, como hombre, como nativo de ese lugar, el volver a ese lugar. Yo recuerdo que su amigo prenatal, así lo llamaba Gabo, Luis Carmelo Correa García, su amigo prenatal y su amigo más antiguo y más leal, me contó que una vez estando en Barranquilla, él le dijo: oye, vámonos para Aracataca, algo muy parecido a lo que tú cuentas, pero desde Cartagena. Sí. Y se fueron de noche en un todoterreno a Aracataca a bañarse en pelota, como cuando eran niños, en el río de Aracataca, pero sin que Aracataca se enterara. Nadie de Aracataca. Y eso solía hacerlo de cuando en cuando. Pero poéticamente, creativamente, él pues va más allá, porque él lleva a la práctica en su obra y sobre todo en 100 años de soledad esos versos maravillosos de Eliot que dice: no cesaremos de explorar y el fin de nuestra exploración será llegar al lugar donde arrancamos y conocer el lugar por primera vez. García Márquez fue lo que hizo toda la vida. Fíjate, a propósito de Jérémie de Saint-Amour, de don Emilio el belga, que decía en el francés, que fue un belga que llegó
por allá a comienzos de los años 20 a la Cataca con un lisiado, era un lisiado de guerra de la Primera Guerra Mundial, y ese hombre pues se fue aterrorizado de Europa y se refugió en Aracataca. Y llegó a ser gran amigo del abuelo, jugaban damas al atardecer, y era un hombre que fabricaba mesas de fuego y también fabricaba, creo, colonias, perfumes y cosas así. Y Carmelo Correa García, el amigo prenatal, me dijo, tú sabes que cuando Gavito ganó el premio Nobel, pues el siguiente viaje que hizo a Aracataca fue por ahí en marzo del 82. Y aquello fue, pues imagínate, aquello fue una cosa terrible, porque todo el mundo, todos los cataqueros querían invitarlo a tomar un trago de ron o de whisky o lo que fuera. E invitarlo a su casa. Entonces Gabo optó por no entrar a la casa de ninguno, sino que lo recibió en la plaza y de pronto se inició una romería avanzando hacia la casa natal de Gabo. Y de pronto, cuando pasaron frente a la casa de don Emilio el Belga, Marcelo Luis Carmelo Correa le dijo, Gavito, ¿te acuerdas? La casa de don Emilio. Y esa observación, ese recuerdo incidental, cuando él regresó a México, le hizo cambiar todo el comienzo de El amor en los tiempos de cólera. Y entonces volvió a resucitar al belga que es personaje parcial del médico de la Hojarasca que se suicida, y empezó pues la novela con Jeremías de Saint-Amour, que es otra derivación, otra variante del mismo personaje de Aracataca. Y así continuamente, él siempre estuvo sacando y sacando, como de un pozo inagotable, como de unas 1001 noches, sacando sus historias. Eso es maravilloso. Le pasó lo mismo pues, que a Machado, le pasó lo mismo que a Rilke, le pasó lo mismo que a Oscar Wilde, que a Baudelaire, a todos los grandes poetas y todos los grandes creadores. Yo quisiera subrayar algo sobre el libro de Tatis, el maravilloso libro de Tatis, que con razón, no solo Juan, sino yo y muchos, pues hemos leído y vamos a leer con envidia, ¿no? Porque es un libro muy bien escrito. Y además es un libro que tiene dos ventajas sobre los libros que hemos escrito sus biógrafos y sobre las miles de entrevistas que le hicieron los otros periodistas, los colegas de Tatis Guerra. Y es que Tatis escribe, como bien anotó antes Juan, desde la cercanía del personaje, desde la cercanía familiar, desde la cercanía personal, desde su ámbito costeño, desde sus amigos, y en distintos periodos temporales. Y eso a Tatis le dio un conocimiento al pie de la fuente y una perspectiva en el tiempo. Y por eso fue armando ese libro maravilloso. Por un lado. Y por otra parte es el estilo, es la manera de contar, que no es solo la narrativa de un gran periodista, de un gran reportero, de un gran narrador, sino sobre todo el estilo, la forma, las palabras que va puliendo un artesano de la palabra, que es el poeta. Yo quiero leerles simplemente un pequeño pasaje donde se conjugan esas dos cosas, el tema de la fuente, del origen, que Tatis incide mucho en eso, y el estilo, ese estilo al cual hablaba, ese tono garciamarquiano, no garciamarquiano, sino que Tatis ha sabido sacar de la historia y de la persona y de las cosas de Gabo y trasladarnos esa voz en un tono aparentemente menor, que es el tono, Juan lo sabe bien porque también es poeta, que es el tono en que mejor se expresa la poesía, ese tono aparentemente menor. Tatis nos está contando ese momento en que, entre otras cosas, Gavito descubre en un baúl, que está en el cuarto, el baúl de los recuerdos, en la casa de Aracataca, descubre saca una antología de las 1001 noches. Es una antología desencuadernada, o sea, descuadernada, como dice Tatis. Y él me contó, yo no supe que era las 1001 noches hasta mucho tiempo después. Pero entonces yo agarré ese libro y eso fue una maravilla, eso me cambió la vida. Y mira Tatis cómo cuenta brevemente ese hecho. Dentro del baúl estaban las noches descuadernadas
e incompletas de un libro que le dejó una huella. Abrió una de esas noches y apareció Sinbad el marino. Abrió otra noche y apareció Aladino y su lámpara maravillosa. Lo que le asombraba de estas páginas guardadas en el baúl de sus abuelos era que todo lo inimaginable podía ser posible y ocurriría. Encontrar esos capítulos desencuadernados fue una suerte infinita, decisiva para el encantamiento de su vida. De ahí viene esa verdad de las mentiras que hablaba Juan. De ahí viene que a ella le aprendió que lo más fantástico, lo más fabuloso, lo más mentiroso podía ser o era lo más verdadero. Y que eso es lo que él tenía que hacer con los cuentos, las historias y las leyendas de Aracataca y los cuentos de la abuela y del abuelo de la guerra de los 1000 días. Una cosa maravillosa. Y Tatis ha sabido captar eso, ese subsuelo, en ese tono poético, que ya digo, no es un tono García Márquez, pero sí un tono para traducir la realidad profunda de García Márquez, de su vida y de su obra. Pero sabe que fui muy prudente porque la mamá me dijo, te voy a contar estas historias, pero me las cuentas cuando ya me haya muerto. O sea, después de muerta puedes contarla, pero ahora en vida no se te vaya a ocurrir que yo no me encuentre en el periódico con eso que yo te estoy contando. Espera que me muera y la cuentas. Entonces yo me esperé todo el tiempo que se muriera la mamá, todo, y cosas que me contaban, y fui muy prudente con García Márquez. Claro. Muy prudente con la familia incluso. Y entonces esa prudencia hizo que el libro durara muchos años. Si hubiera sido impaciente, ansioso, el libro hubiera salido muy mal y hubiera salido incompleto. Yo esperé que el epílogo del libro fuera Mercedes trayendo las cenizas de Gabo a Cartagena. Con eso terminé el libro. O sea, me tomé todo el tiempo para que el libro pudiera quedar cerradito desde la conversación inicial hasta el momento en que Mercedes trae las cenizas. Y yo hablo con una amiga de Mercedes y yo dije, yo quisiera verle la cara a Mercedes nomás, ni le voy a hacer ninguna entrevista, quiero es verla. Entonces la amiga llamó a Mercedes y le dijo, mira, Tatis quiere hablar contigo. ¿Pero qué es lo que quiere Tatis? No, quiere saludarte. Entonces yo me presenté con unos cuadritos que había pintado, se los pinté y le dije, mira, estos cuadros son para ti. No llevé nada, sino solamente unos cuadros que yo había pintado. Se los llevé y entonces Mercedes me llamó, me dijo, pero si vas a venir, tienes que venir ya. Me dijo un domingo, me dijo, vienes a almorzar aquí a las 12 y yo no estaba preparado. Yo dije, pero esto es no hay otro tiempo. Y me fui y ella me invitó a almorzar. A medida que almorzábamos, ella, sin yo preguntarle nada, me brindó un tequila y yo dije, no, yo no tomo tequila al mediodía. Y ella se tomó un tequila delante de mí. Entonces, y estaba fumando. Y entonces y yo dije, bueno, ¿y cómo encuentras la casa? La casa, me dice, no, estoy luchando con el comején, que se quiere comer unos listones. Y además estoy aterrorizada porque el Macondo que le regalaron a Gabo, se lo regalaron hace 14 años, se quiere tomar la casa. Yo dije, no, este es el final del libro. Entonces yo dije, ¿cómo así que el Macondo se quiere tomar la casa? No, es que es una historia increíble. Esta historia es impresionante por el hecho de que Alexander von Humboldt llega a Cartagena en abril de 1801. Viniendo de Tenerife. Viniendo de Tenerife. Y de repente mira unas linternas iluminando la noche y son las hojas doradas de un macondo. En Turbaco. Y empieza a describir qué árbol tan bello. Por supuesto, el macondo está sembrado entre nosotros hace más de 200 años. Y Alexander von Humboldt descubre el macondo. Y pasan los años. Y García Márquez llega al mismo jardín donde vino Alexander von Humboldt y se queda mirando los árboles. Y le dice el director del jardín botánico, son macondos, Gabo. Y te vamos a regalar un macondito. Y le han regalado un macondito. Se los creció. Y García Márquez, ingenuamente, bueno, lo sembró en el patio de su casa en el año 2000. Cuando se murió, en abril,
los macondos se le caen todas las hojas. Y yo dije, mira qué cosa. El macondo desnudo ante la estación de abril y Gabo desnudo ante la muerte. Los dos, el árbol deshojándose y Gabo muriéndose, claro, a medida que el árbol de su casa se deshojaba. Sí, sí. Y resulta que ese macondo, en el año 2015, cuando Mercedes llega, ya estaba tomándose la casa y llamó al cuerpo de bomberos y sacaron el macondo enorme y lo trasplantaron al Espíritu del Manglar, un parque de Cartagena. Yo dije, no, ya que voy a hablar con Mercedes, si ya me está contando el final del libro. Y entonces me preparó un pescado con yuca, y en ese momento yo le dije, yo te felicito por la manera como asumiste los funerales de Gabo, con esa fuerza, con esa fortaleza, y reconstruí un poco cómo pudo ser el final de García Márquez, pero sin hacerle una sola pregunta, y sin que ella sintiera que yo había sido infidente en ese almuerzo, y logré que el libro se cerrara sutilmente como la caída de una hoja. Sin infidencias. Pero hay una cosa que uno percibe, que así como cuando nos cuentas cosas deliciosas en estilo tan sabroso, uno nota que el haber sido el autor tan cercano a García Márquez y a su familia, eso le impuso una especie de autocensura, porque uno siente que ahí están 4 quintas, octavas partes del iceberg y que tú te has guardado muchas cosas, ¿no? ¿Sí o no? Es cierto, sí. Y la mamá una vez me dijo, oye, aquí han llegado tantos periodistas, pero y miraba a Gabo y dice, pero este muchacho parece como de la familia de nosotros. ¿Qué te parece? García Márquez, yo creo que sí, tú serás familia de nosotros, decía García Márquez, y nos reíamos conversando, pero era que de verdad que como somos de la misma región Caribe, sí, claro, muy parecidos en la manera de reaccionar ante las cosas, y bueno. Tatis, ahí, por cierto, la señora anoche se llamaba Soledad Noches, que es un nombre también como el de Nelson, ¿no? Hay en el libro esa referencia a la infancia que la dice Gabo, casi como cuando Samuel Beckett dijo que él nunca había abandonado la isla. Decía Beckett, yo nunca abandoné la isla, pobre de mí, que era Irlanda. Todo en Gabo, todas sus historias, también el coronel no tiene quien le escriba, tiene la resonancia de algo de lo que él fue testigo en la niñez. sí. Todo. Y eso es lo que yo creo que te hace a ti ser prudente con García Márquez, como si tú estuvieras cuidando al niño que él fue. En algún momento determinado hay como la voluntad tuya no de suplantar solo a la familia, no de ser parte de la familia, sino ser un poco el heredero de Luisa Santiago, cuidando que Gabo no sea deteriorado por los embates de la existencia adulta, ¿no? Sino que hay como un cuidado de Gabo niño. Sí. Sí, y ella me decía, ¿sabes que lo que yo más admiro de Gabito, porque decía Gabito, era su letra? Yo dije, ¿cuál letra? Dice, no, la letra parejita, muy bonita, redondita, esa caligrafía. Yo dije, este muchacho va a ser pintor, por la letra que tiene y por la memoria prodigiosa de García Márquez. Pero la madre tenía la misma respuesta. Cuando ya estaba olvidando, ya se le estaba olvidando todo, creo que fue Rita, ¿verdad? Que Rita llegó allá y la hija de Luisa Santiago le dijo, ya como sabían que se le había olvidado todo, se le estaba olvidando el nombre de los hijos, Rita la miró y le dijo, mamá, usted sabe quién soy yo. Dice mi hija, pero si tú no sabes quién eres tú, menos sé yo. Las angustias de Úrsula, que utilizaba Úrsula para que no detectaran que estaba ciega, ¿te acuerdas? Oye, hay un capítulo que a mí me parece que en aras de la justicia periodística habría que valorar muchísimo, que es el que haces del encuentro
en Cartagena de Indias de Gabriel García Márquez y Fidel Castro, que tú no solo haces periodismo impresionista, sino que tú acudes al que guardaba la historia del archivo de Cartagena de Indias, que mira a Fidel Castro, pero tú además te sirves de él para conocer muchos entresijos de esa visita. Y ahí hay una honestidad también en el libro. Tú no haces perífrasis, sino que cuentas tal como te lo contó ese guardián, ese guía. No, eso fue difícil porque yo dije, yo no puedo hacer la apología a Fidel Castro, ni voy a hacer apología a ninguna ideología, sencillamente voy a retratar a dos amigos que están paseando en coche, que están recorriendo la ciudad, y entonces yo le seguí los pasos a Fidel y a García Márquez. La persona que los guió, después yo dije, mira, necesito que me cuentes absolutamente todo, qué conversaron, qué dijeron, qué comieron, dónde durmieron. Entonces fui donde el chef que le preparó la comida a Fidel, cómo fue la comida y tal. Fidel no quiso comer en el club de pesca. Se metió en la cocina a revisar si lo estaban envenenando. Y entonces él dijo, no me preparen nada, yo traigo mi propio chef. Entonces yo cuento todas esas, el delirio de persecución que tenía Fidel. Pero con mucha delicadeza. Con mucha delicadeza. Y hablé con la señora que le tendió la cama a Fidel. Y la camarera me dijo, él durmió aquí, pero yo le arreglé yo cuando fui a arreglarle el cuarto, yo dije, pues este señor parece que no hubiera dormido aquí, pues la cama está toda arreglada, la almohada allí. Yo dije, pues ¿será que este tipo es tan organizado así y tal cosa? Bueno, total es que yo dije, no, pero si notas algo raro, cuéntame, porque yo quiero saber si fue que no durmió allí o fue que se fue a dormir allá en la casa de Gabo, porque tú sabes que a él lo hospedaron ahí en el Santa Clara, y Santa Clara está frente a la casa de Gabo. Entonces, él salía, se escapaba por una puertecita del Santa Clara y entraba por una puertecita pequeña que tiene Gabo, que es la puerta donde él entraba a su casa en Cartagena. Y bueno, entonces cuando fueron a pasear en coche, Fidel le dijo a Gabo, mira, sería bueno que no te sentaras al lado mío. Tú sabes que a mí hay gente que me quiere matar. Entonces mejor yo me voy a sentar al lado de Mercedes. Porque si alguien dispara, el muerto vas a ser tú. El muerto vas a ser tú y Mercedes va a quedar viuda. Pero yo me siento al lado de ella. Y todo el tiempo estuvo con el miedo, y de verdad había alguien que lo estaba siguiendo, y se descubrió que realmente a Fidel había alguien que había un espía que lo estaba observando en todos esos movimientos. Entonces yo hablé con el chef, hablé con la camarera, hablé con el agente del hotel, qué comieron, qué chistes. Por ejemplo, García Márquez le contó un chiste el guía le contó un chiste a Fidel y a Gabo, y estaban muertos de la risa, un chiste completamente mundano en Cartagena. García Márquez vivía frente a la muralla, y resulta que hay un chiste que es que una parejita, las parejas se encuentran en la muralla y se acaballan ahí en el cañón, ahí se acaballan y están ahí abrazando ahí en esa batalla de besos en medio de los cañones frente al mar. Y entonces pasan los buses y ven a los muchachos o las parejas, y entonces uno de los buses que pasó le dijo, pero bésala. Y el tipo estaba con aquel pudor frente a la chica, y entonces pasa otro bus y le dice, oye, pero cómetela, le decía el tipo, y la muchacha avergonzada por todo lo que le estaban diciendo, y cada vez que pasaba un carro le decían cosas. Y entonces el muchacho ya al final de la tarde le dijo, te voy a llevar a tu casa, muy formal el muchacho, la lleva, la despide, y entonces dice, bueno, mamita, nos veremos mañana y seguimos conversando, si quieres volvemos otra vez a la muralla. Y dice ella, sí, sordo de mierda. Ahora, tú dices una cosa, cuando termina esa cena, Gabo va a la cocina y le agradece a los cocineros la comida que le han dado, que él no se comió. Que no se comió, increíble. Él se comió otra. Sí. Pero él fue a la cocina a agradecerle a los cocineros el trabajo bien hecho. Y está muy, muy bien subrayado lo que tú dijiste, la ética del periodista. Porque Gustavo cuenta ahí
la historia de los amigos en Cartagena que pasean y se divierten como dos muchachos. Sí. Yo recuerdo que yo le pedí una entrevista a Fidel Castro, aprovechando la ayuda que me dieron los de Prensa Latina. Nunca me la concedió. Y se lo conté a Mutis y me dijo, pues insiste. ¿A quién? Se lo conté a Mutis y me dijo, insiste y ponle cuidado a esa amistad. Porque más allá de la cosa ideológica y de las tramas políticas y eso, de verdad ellos son dos amigos que se quieren, que son felices, se quieren. Y Gabo decía eso y nadie le creía. Decía, no, yo no hablo de ideología ni de política con Fidel, aparte que Fidel, como todo presidente, no hace ni puto caso. Decía Gabo, nosotros hablamos de cocina, hablamos del libro, hablamos de los amigos de América Latina. Esas son unas conversaciones infinitas. Creo que Gabo fue de verdad, si no uno de los muy pocos amigos que tuvo Fidel, el último gran amigo que tuvo Fidel. Oye, hay una cosa que a mí me parece interesante rescatar de la historia de Gabo, ¿no? Su relación con el tema chileno, porque él no reacciona ante Pinochet cuando ya ha pasado todo. Él, en tiempo real, cuando todavía no ha sabido lo que pasaba con Allende, le escribe un telegrama a las nuevas autoridades dictatoriales de Chile y les explica lo que han hecho y lo que van a hacer. Y es la primera declaración en contra de la dictadura de Pinochet, sí, que se pronuncia en América Latina. Y eso era Gabo, tú lo cuentas. García Márquez tiene una faceta que en uno de los 17 capítulos del libro muestro, y es la del estratega de paz. Todo lo que recogió el presidente Santos en este proceso de paz y el desarme de la guerrilla más antigua de América, después de más de medio siglo, lo logró García Márquez detrás de bambalinas, sentándose con los guerrilleros para que se desarmaran y se convirtieran en grupo político. Lo mismo hizo con el ELN, que ahora nos tiene atormentados en Colombia, que no se han querido desarmar y que realmente son recalcitrantes y cerrados. García Márquez estuvo muy pendiente de la paz, no solamente de Colombia, sino de Centroamérica, de Cuba, liberó muchos presos políticos, fue guardián de derechos humanos y era un hombre muy generoso. La gente cree que era mezquino. Por ejemplo, en Cartagena en Colombia tiene un concepto muy equivocado de García Márquez, porque en Colombia es el único país del mundo donde a los escritores no solamente les pidan que escriban bien, sino que además le ponga alcantarillado y acueducto a su pueblo, y que además construya cosas que no hacen los políticos ni los gobernantes. García Márquez me dijo a mí, yo no soy alcalde de Aracataca como para resolver el problema del agua. Yo le dije, pero allá en Aracataca todo el mundo cree que usted no ha hecho nada por el pueblo. Pero resulta que usted le ha dado el intangible más grande a Colombia. Y les parece poco ese intangible. A Borges nunca le iban a pedir que resolviera una calle de Buenos Aires, que le pusiera la luz a un pueblo, nada. Pero García Márquez dice, yo no puedo suplantar a los políticos. Pero García Márquez me dijo, si tú supieras que yo he metido mano por el acueducto de Aracataca, pero se han robado el dinero. Se lo roban y ya ha habido plata para 3 acueductos y se lo roban. El problema de Colombia es de corrupción. ¿Te acuerdas cuando cuando él le dijo a Belisario Betancourt que no quería estatuas ni homenajes, sino obras para su pueblo? Mira, hay una cosa que a mí me parece interesante y que yo tengo que ser también fiel a no ser infidencias, como tú dices. Pero hay un artículo, un retrato que él hace de Hugo Chávez, yendo con él en avión desde La Habana hasta, me parece, hasta Caracas. Sí. Y al final él hace una predicción de lo que puede terminar siendo Hugo Chávez. Un día, muchos años después de esa predicción, estábamos en Guadalajara, México. Ya Gabo estaba delicado de salud, pero todavía estaba consciente de lo que ocurría. Y en aquel momento estaba en alto
la gestión un poco tronante de Hugo Chávez, como muy engreído, ¿no? Muy lleno de poder. Y Gabo, de alguna manera, subrayaba eso como la consecuencia de su predicción, no como la consecuencia, sino como que se había cumplido su predicción. Y la sensación que yo obtuve es que además le parecía un mal educado. Sí. Y Gabo era muy bien educado. Y nunca más volvió a escribir ni a hablar sobre Chávez, Gabo. Nunca más. Nunca, ¿Y eso ni en es aprensión? función ¿Y eso es aprensión? de su buena relación con Fidel, Sí. que obviamente cuidó, o por lo menos hizo que Chávez siguiera en el poder de la manera que siguió. Sí. Ese texto que se refiere el maestro Juan Cruz es un texto que hizo García Márquez sobre los otros Chávez, como los Chávez que él vio dentro los dos Chávez. Y resulta que él descubre que un tipo que es caudillista, que es populista, él descubre que eso iba a terminar mal, lo intuye y muy sutilmente lo dice. Lo dice como de forma muy elegante. En forma muy elegante. Y García Márquez también tuvo un sabor amargo con la gente de Centroamérica, con los sandinistas, el Frente Sandinista de Liberación Nacional, que eran todos amigos de él, Edén Pastora y todos. Después de derrocar a Anastasio Somoza, después de derrocar al dictador, ellos se convirtieron en dictadores. En el caso de este señor Ortega, que tiene a toda su familia gobernando en Nicaragua, eso es un caso desastroso de cómo una revolución realmente no es revolución, sino una involución, una situación que se detuvo el proceso de transformación de esa sociedad, y García Márquez tuvo mucho recelo de lo que estaba pasando en Centroamérica. Eso fue desastroso. Él participó mucho en la pacificación de Centroamérica, de El Salvador, pero... Y ellos se distanciaron un poco de Gabo cuando vieron un poco la frialdad de Gabo. Porque Gabo, cuando vio más o menos en lo que eso iba a terminar, bueno, es que el otoño del patriarca retrata a la vez a esos tres personajes que tú, Maduro, Chávez y el nicaragüense, ¿no? Y Daniel Ortega. Hay como una especie de soledad arrogante, ¿no? Sí. Una soledad a noches. Bueno, yo creo que han dicho que 1 hora, ¿verdad? Pero alguien tendrá alguna pregunta, no sé si podemos...